Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Big Bang. Universo en constante expansión. Big Bang. Un antídoto contra el veneno de lo cruel que impera. Con Marcelo Figueras y la participación de Augusto Constanzo y Diego Tomasi. Big Bang. El teatro de la mente. Para ser sincero, no nos entiendo. Durante décadas, cada vez que quise comprender por qué la sociedad argentina regaló su consentimiento tácito a la dictadura de los 70, por qué la toleró en un silencio que el tiempo tornó cada vez más vergonzante, apelé a la misma explicación. Me decía que el miedo jugó un rol fundamental. La casta militar había demostrado que, con tal de sostener el orden que preservaba los privilegios de la oligarquía y de los Estados Unidos, era capaz de hacer cualquier cosa. Censurarnos, proscribirnos, apalearnos, fusilarnos, bombardearnos. Nadie deseaba malquistarse con esa inquieta muchachada a la que el Estado, por ellos secuestrado, concedía licencia para cagarte a golpes, amordazarte y encerrarte en una cucha sin necesidad de explicarse ante la justicia. Pero lo que me parecía determinante era otro elemento. Yo pensaba, insisto, lo pensé durante décadas, que lo que explicaba la apatía aparente, la inacción ante el autoritarismo de un gobierno cuyas únicas credenciales eran la fuerza bruta, era el hecho de que la dictadura se había tomado el trabajo de ocultar sus medidas más salvajes. Nos habríamos bancado al régimen militar como si esa dictadura fuese apenas una más de la serie ya conocida, tan solo porque ignorábamos que estaba secuestrando, torturando, violando, asesinando y desapareciendo cadáveres de hombres y mujeres, de viejos y de adolescentes, de monjas y de curas, de militantes comunes y de figuras excelsas del campo profesional, artístico, político. Esa hipótesis le confería una cierta lógica a la docilidad de la sociedad de entonces. El cagazo que inspiraban los milicos sugería prudencia. Temerles equivalía a ser realistas. Lo que explicaba la falta de reacción ante el horror era el desconocimiento, la completa ignorancia respecto del genocidio que estaban llevando a cabo. No hubo reacción expresa contra la criminalidad del régimen, pensaba yo, porque el grueso de la sociedad no sabía lo que estaba pasando y no puede esperarse de nadie que replique a una ofensa cuando no es consciente de haber sido ofendido. Sin embargo, hoy, a medio siglo, casi medio siglo cronológico de distancia, la sociedad argentina, que se ha renovado, pero no por completo, muchos de los de entonces seguimos estando y tratando de pensar acá, está en manos de otro régimen. Y una de las características más salientes de este nuevo régimen es que no está haciendo ningún esfuerzo
para disfrazar la tarea de destrucción que perpetra sobre el territorio y el bienestar del pueblo argentino. Al contrario, la exhibe como una bandera. Se vanagloria de su eficacia como bola de demolición al servicio del capital internacional. Por supuesto que entiendo que este régimen y aquel de los 70 no son lo mismo. Aquel fue el producto de un golpe institucional contra la democracia y torturó y asesinó a decenas de miles de personas del modo más literal, mientras implementaba su programa de fondo, que era el de volver a una Argentina para pocos, una aristocracia económica de facto rodeada por un mar de servidumbre en mansedumbre. En cambio, este régimen de hoy tuvo su origen en la formalidad de una elección democrática y no está torturando y matando gente, por lo menos mediante instrumentos materiales diseñados ad hoc. No todavía, advirtamos. Pero el daño que está infligiendo a millones de personas cuya vida cotidiana se convirtió en un campo de batalla, millones para quienes, desde que despuntó el año, el día es una sucesión interminable de impotencias seguidas de humillaciones, es concretísimo y por ende mensurable. Su programa de fondo está a la vista porque no lo disimulan. La disolución de la Argentina como nación, como entidad política, cultural y social, para ser reemplazada por una suerte de Las Vegas latinoamericana, donde lo único que existe son un montón de casinos / negocios a los que viene a timbiar y enriquecerse la gente de afuera. En el marco de este plan, parte del pueblo se reconvertiría a la fuerza, obviamente, como personal de servicio de los casinos / negocios, mientras que al resto no le quedaría otra que integrarse al ejército narco. Y sin embargo, no hay reacción. La gente sigue moviéndose por inercia, como si lo que está ocurriendo fuese normal y no una emergencia declarada, una circunstancia límite, un bombazo atómico que amplía el radio de su devastación minuto a minuto. Así como digo que el daño que está causando este gobierno es mensurable, admito también que, por un lado, la velocidad a que lo despliega desafía el ritmo de las calculadoras y que, por el otro, incluye rubros cuyo estrago es prácticamente invaluable. ¿Cómo medís el perjuicio que, por ejemplo, causa el cierre de una plataforma pública como Cont.ar, que permitía acceso gratuito a contenidos culturales? En un país donde cada vez es más difícil, por lo oneroso, disfrutar de creaciones culturales, ¿no es una forma más de empujar al pueblo a depender tan solo de la TV y de las redes, que, aunque no son gratis porque dependen del pago de ciertos servicios, están cada vez más tóxicas? ¿Cómo das cuenta del daño que producen las medicaciones que dejan de consumirse? Porque la guita ya no alcanza para darse el lujo sibarítico de pisar una farmacia. No se hacen autopsias de cada persona que muere, y aun cuando se las hacen, nunca se establece como causa la nula o insuficiente ingesta de los medicamentos adecuados. Lamentablemente, el resto de las formas que privilegia este régimen a la hora de arruinar la vida de los argentinos está a la vista. Se come menos y peor, se educa menos y peor, se sana menos y peor, se vacuna menos, hay menos puestos de trabajo, peor pagos, hay una crisis furibunda en materia de viviendas. El precio de los alquileres se ha puesto inaccesible para muchos. Hay más gente
más familias viviendo en las calles. La nación está cada vez más endeudada semana a semana y sus ciudadanos individuales también. Y mientras tanto, el topo que se precia de horadar al Estado por dentro roe infinidad de sus antiguas funciones, minando el terreno hasta tornarlo intransitable. Se suspende o espacia el mantenimiento de rutas, calles y puentes, se eliminan controles bromatológicos, se descuidan los tendidos de las redes eléctricas y del gas. En pleno invierno, la distribuidora Camesa acaba de abrir el paraguas para anunciar potenciales cortes masivos, el adjetivo lo escogieron ellos, no yo, durante el verano que se viene. Si todo sigue así, cuando promedie enero, este país debería ser rebautizado el Congo Belga. Así, cierto día, más temprano que tarde, la vía por la que solés circular, el funcionamiento de tu casa, las luces, las hornallas y hasta tu estómago van a implosionar, y entonces te vas a atormentar, en el caso de que hayas tenido la suerte de salir con vida, preguntándote qué corno acaba de pasar. La forma más gráfica y realista de describir lo que está ocurriendo sería imaginar una invasión liderada por un nuevo Atila al mando de una horda de salvajes que viene a apoderarse de lo ajeno sin el menor prurito respecto del pueblo invadido. Puro pillaje y destrucción. Eso es lo que están haciendo, sin necesidad de exagerar. Lo están rompiendo todo, saqueando hasta hartarse, vaciando los cofres del Estado y de los ciudadanos también, a conciencia de que cuando no les quede más remedio que retirarse, lo que va a quedar detrás va a ser tierra arrasada, un páramo donde nada ya va a funcionar como debería. Y lo están haciendo, subrayo, a la vista del mundo entero, como ocurre en las películas donde el bárbaro se apodera de tu casa, bebe tu vino, se limpia el culo con tus sábanas y esclaviza a tus hijos. Si hasta lo anuncian con desparpajo. El ministro Puto Catoto acaba de decir que la idea es que a la gente no le quede otra que vender sus dólares para pagar impuestos. ¿Y qué va a pasar cuando se acaben esos dólares? ¿Y qué va a ser mañana de las mayorías que no tienen un dólar por vender? ¿Les van a embargar los ojos? ¿Van a ir a parar a flamantes cárceles de deudores como el padre de Dickens en la injustísima Inglaterra victoriana? Lo único que parece estar claro en circunstancias como estas es que la venta de un órgano o de un crío va a comenzar a sonar casi razonable. Sin embargo, mirás alrededor y no parece que estuviese pasando algo similar a lo que estoy describiendo. Todo finge seguir su curso, mientras la gente imposta una normalidad que ya está más allá de su presupuesto. Pero claro, las señales de la disonancia entre la pretensión y la realidad se multiplican, afectando el verosímil. Hay gente hurgando en el container de mi cuadra en plena mañana helada de domingo. Circulan personas vestidas con gorros y ponchos improvisados a partir de plásticos y colchas o manteles que caminan todo el tiempo porque no tienen otra forma de combatir el frío. Los umbrales se llenan de pendejos, pero también de adultos que no tienen dónde ir y que a medianoche, después de fumar cualquier cosa, ya no están en condiciones de decir ni cómo se llaman. Hace un rato me enteraba, de hecho, de
de alguien a quien, viéndolo fumar por la calle, le pecharon el Vic, el encendedorcito más barato que existe, pidiéndoselo porque lo necesitaba para fumar crack. La verdad es que yo nunca había escuchado nada similar. El chino, mientras tanto, está vacío la mayor parte del tiempo y cuando hay compras son minúsculas, contadas. La brecha entre la cantidad de autos y de carritos cartoneros se agosta. 2 de cada 4 timbrazos que alteran la paz del hogar son para pedir comida o ropa. Apunté algo parecido hace más de 2 décadas, durante la crisis que estalló en el 2001 en el marco de una novela que se llamó Kamchatka. Mi país natal, Argentina, vive su edad media, escribí ahí. La tierra está manejada por señores feudales que se quedan con la parte del león y envían su diezmo a un rey distante. Las calles son el dominio de bandidos en busca del sustento que no pueden obtener de otra forma y de los soldados que dicen protegernos. Las ciudades están sucias y malolientes y en sus rincones más oscuros anidan los gérmenes de futuras epidemias. Un ejército de menesterosos hurga las basuras detrás de un bocado y de algún objeto que valga en el trueque. Y cientos de miles de niños comen poco y mal, creciendo frágiles, sus cerebros prematuramente cansados, mientras ven que del otro lado de las cercas se cosechan los granos que irán a dar a bocas ajenas. Me impresiona la facilidad con la que volvimos a caer en la misma trampa 20 años después, que según el mudo no deberían ser nada. Pero lo que más me impresiona es que no haya una reacción proporcional a lo que ocurre delante de nuestros ojos. Porque esta vez no existe ya la excusa del 76. No podemos decir que no sabíamos nada, que no nos dimos cuenta. La sociedad argentina está aceptando sufrir cosas que no debería sufrir y bancando que sus personas más queridas padezcan indignidades, carencias, agresiones totalmente inmerecidas. Esta vez la violencia está a la vista. La percibimos y experimentamos en tiempo real. ¿Y para qué? Ni el argentino más ingenuo cree que la vida cotidiana vaya a mejorar, ni siquiera modestamente a consecuencia de este ajuste criminal. La cosa está tan fula que ya sintió el chicotazo de la memoria sobre el lomo y recordó que nunca puso la mano en el fuego sin quemarse. Y así como lo sabe hoy el ex ingenuo, lo sabemos todos. Esto no puede terminar bien. Esto no va a terminar bien. Y yo que quería creer que la sociedad de los 70 fue cómplice del genocidio porque no sabía nomás. Ahora sabemos. Ahora es inocultable. En este contexto, pasividad es complicidad. Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. La revolución, cantaba recién Jill Scott Heron, no va a ser televisada. Llevo 4 décadas tratando de convencerme de que nuestro pueblo es una maravilla. Segurísimo de que abundan las pruebas en esa dirección. Más allá de la excelencia de nuestros artistas y futbolistas, que puede ser reducida a periplos individuales, no contamos con la deslumbrante historia de las madres y de las abuelas, única en el mundo. Todavía a la espera de un Homero o una Homera que haga justicia a su épica victoria sobre la muerte, al poder alquímico mediante el cual transmutaron odio y violencia en paz y democracia. No salimos a la calle como hormigas cada vez que quemaron las papas, cuando se levantaron los milicos en Semana Santa, cuando Cavallo confiscó los ahorros y de la Rúa decretó estado de sitio, cuando desaparecieron a Santiago, cuando la Corte trató de beneficiar a los genocidas con el 2x1. No hemos desbordado a las calles cuando había algo que celebrar o alguien que merecía el homenaje de todos y todas, en el Bicentenario, cuando perdimos a Néstor, cuando nos dejó el Diego. Pero esta apatía me desconcierta y me angustia, porque hoy en día las papas están chamuscadas ya, sin nada que se mueva ni se aparte de su carril habitual. Somos como esos caballos que vivieron atados a una noria y que aún sueltos no saben hacer otra cosa que andar en círculos. ¿Qué más tiene que pasar para que el pueblo reaccione? ¿Cuántas vidas más deben perderse o malograrse? Para colmo, la caja de resonancia mundial tampoco ayuda. En trágico espejo,
Así como el mundo en su momento toleró a Hitler demasiado tiempo con la excusa de que ignoraba lo que ocurría en los campos de concentración, ahora se condona lo que ocurre en Gaza a pesar de que no puede ser más flagrante. A pesar de que Israel desarrolla su propio genocidio a cielo abierto. Y si de lo que se trata es de que yo estuve equivocado todo este tiempo, y si no somos la sociedad maravillosa en la que yo quería creer, esa víctima del engaño dictatorial que tan pronto descubrió la masacre que se había cometido y ocultado, reclamó la vuelta de la democracia y la defendió cada vez que hizo falta. Dado que en la situación actual no podemos apelar al atenuante de engaño alguno, ¿no apunta la evidencia en contra nuestra? ¿No apunta hacia una condena segura en cualquier tribunal por haber sido siempre una sociedad de mierda, hipócrita y egoísta, profundamente cagona, en la que a nadie se respeta y prestigia más que a los hijos de puta? Ya sé que estoy caminando sobre el hielo delgado de una generalización. Ninguna sociedad es una realidad unívoca. En todo caso, vendría a ser algo parecido a la resultante física de todas las fuerzas que trabajan en simultáneo, ejercidas o reprimidas, de tantos millones de ciudadanos como acredita el censo, porque cada persona en sus vidas tira para sus lados, y de la sumatoria de todos esos empeños, combinada con la resistencia escasa y hasta la inacción de otros tantos, termina surgiendo algo parecido a una dirección común. Las elecciones, por ejemplo, son una puesta en práctica de esa dinámica. Los más determinan el destino de los menos. Pero aunque las votaciones se vuelvan binarias, la sociedad va a seguir albergando y alentando la infinita variedad de la experiencia humana. En esta olla de campaña nuestra hay de todo. 47 millones de argentinos suponen 47 millones de opiniones. Siendo así de contradictorios como somos, ¿tendría algún sustento la pretensión de decir que somos maravillosos o bien una mierda? No hay forma de arribar a una conclusión inapelable, pero eso no inhabilita la pregunta. En una situación tan acuciante, urge revisar los preconceptos, cuestionarse lo que hasta ahora dábamos por bueno o sancionado. Ejemplo: el rollo que yo tengo con la generación de mis padres no dejó de crecer con el tiempo. Pienso que su aquiescencia ante el régimen militar no tuvo que ver solo con el miedo y con la conveniente ignorancia de su accionar más violento. Entiendo que tomaron esa medicina a pesar de que tenían claro de que iba a saber feo, a tener un gusto de mierda, porque su prospecto prometía además efectos colaterales que consideraban benéficos, como la puesta en caja a la negrada, y el retorno a un statu quo parecido a aquel que había existido hasta el 45 o después del 55. El laboratorio militar les vendió el bienestar de cierta venganza clasista, con el plus de que beber ese jarabe los habilitaba para alegar: ojo, yo no fui. En su mayoría, la parte actuante de la sociedad argentina del momento aceptó el retorno de los militares y volteó la cara para otro lado, de modo de ver apenas lo que le convenía ver y hacerse la boluda ante el resto,
mientras el régimen llevaba a fruición los deseos más oscuros de nuestras clases más desahogadas. Por eso no hubo resistencia verdadera durante esos años, porque los que habían cultivado el arte de la resistencia, los peronistas del 55 en adelante, formaban el grueso de los masacrados de los 70, y a partir del 76 las clases medias y alta optaron por cultivar más bien el arte del aquí no ha pasado nada. Los únicos que reclamaron justicia sistemáticamente fueron los organismos de derechos humanos y las madres y las abuelas. Y cuando la CONADEP y el juicio de las juntas destaparon la olla y las atrocidades quedaron a la vista, no quedó otra que sobreactuar indignación. Los milicos se convirtieron en leprosos y todo el mundo los condenó diciendo: mirá lo que hicieron los hijos de puta, disimulando que hasta ese momento esos hijos de puta habían sido sus hijos de puta, sus instrumentos designados. Weapons of choice, diría Fatboy Slim. En consecuencia, ¿fue la democracia algo que la sociedad argentina de los 80 se ganó? ¿Que obtuvo en buena lid? Ni en pedo. Fue un regalo inmerecido que le cayó en el regazo a consecuencia de la implosión del régimen, del desastre de Malvinas y de la difusión de los detalles respecto de la orgía de violencia que perpetraron los milicos a partir del 76, una desmesura criminal que tornaba imposible cualquier justificación. A medida que se digería la experiencia de la dictadura, una parte sustancial de la sociedad comenzó a militar la defensa de la democracia, a menudo con una enjundia de la que muchos dirigentes y hasta presidentes parecían carecer. Se convirtió en la religión laica que predicaban nuestras sacerdotisas, las madres y las abuelas. Pero claro, cuando los gobiernos democráticos empezaron a exhibir sus propias limitaciones, económicas ante todo, esa fe comenzó a flaquear. Y lo que había comenzado flojo, pero se consolidó durante los juicios y la explosión de la cultura en libertad, una libertad que distaba de ser total, por cierto, pero que de todos modos fue alentadora en términos comparativos, volvió a revelarse tan chirle, tibio y mezquino como lo había sido entre el 76 y el 83. Quizás no haya existido una expresión más acabada del costado más frívolo y sorete de la sociedad argentina que el menemismo, ese pacto fáustico que sustituyó al de los 70 con los milicos. La prosperidad con fecha de vencimiento que supuso la convertibilidad simbolizaba la clase de cosas que los argentinos de clase media y alta valoraban por encima de todo. Vos dame dólares, calitos, yo no hago olas cuando indultes a los milicos, y todos amigos. Parte de la sociedad argentina había aprendido de la infausta experiencia y evolucionado, pero otra parte seguía siendo tan canalla como siempre. Eso mismo habría que decir que tampoco nos merecimos a Néstor. Su consagración fue algo que ocurrió a consecuencia de la combinatoria de un momento histórico peculiar y de su genio político. Kirchner se coló en la Rosada a través de una ventanita, porque un 22% de los votos no califica ni como ventana siquiera. Y a partir de ahí se dedicó a construir el poder del que carecía, jugando paredes con el sector de la sociedad que había padecido y por eso no olvidaba la experiencia de los últimos 20 años.
Néstor tomaba medidas virtuosas en materia de justicia política y social y gran parte del pueblo acompañaba. Win-win, como se suele decir ahora. El comienzo de lo más parecido a Argentina Año Verde que conseguimos vivir. Hasta que los poderosos reaccionaron del marasmo en que Kirchner los había sumido desde que nos tomó a todos por sorpresa y comenzaron a orquestar la demolición. Con el diario de ayer parece cantado que tenían que proceder como procedieron. No podían ir en contra de la realidad del bienestar y la estabilidad que consiguieron los Kirchner, ni contra la clase de logros que caracterizaron sus gestiones e inflamaron el nacionalismo bien entendido de todos los que tenían cariño por este país. Logros artísticos, educacionales, económicos, científicos, los satélites, las leyes que nos pusieron a la vanguardia de América Latina y del mundo en materia de ampliación de derechos. Por eso apelaron a lo irreal, a la ficción, al descrédito, a las acusaciones sin sustento, a la crítica a lo conde Chikov respecto de los modos. En este sentido, el hecho de que una parte notoria de aquellos que fueron beneficiados por los Kirchner hayan privilegiado su tirria artificial a su bienestar concreto, prueba que todavía estamos lejos de ser una sociedad maravillosa. Existe todavía entre nosotros una gran cantidad de gente, demasiada cantidad de gente, que valora más el goce perverso que deriva de sus prejuicios, de su sadismo social, digamos, que la posibilidad de disfrutar de una posición económica desahogada. Y por eso mismo incurre en el sinsentido de preferir el descenso a la B en lugar de bancar al DT que le cae mal pero gana títulos. ¿Absurdo? Sin duda. ¿Verdadero? Lamentablemente. ¿Qué clase de sociedad puede ser una en la que abundan tipos que, como Milei, son capaces de bombear a su propio equipo con tal de no dar el brazo a torcer? Mal que nos pese, una sociedad destinada a perder. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like. A esta altura del razonamiento que vengo tratando de desarrollar, mi GPS mental necesita recalcular el derrotero, así que voy a tratar de ser más preciso. Existe una parte sustancial de nuestra sociedad que es maravillosa. Gente simple, solidaria, empática, que no aspira a mucho más que a pasarla razonablemente bien y cuya imagen de sí misma no depende de hundir a otro sector para sentirse más de lo que es. Puesto de otro modo, gente con conciencia de clase, de recursos modestos, pero que sin embargo le permiten vivir con dignidad. ¿Creo en esto que acabo de decir? Sí, creo. Es lo que me sugiere la experiencia acumulada en este país y lo que sigo percibiendo en la medida en que conservo los ojos bien abiertos y no tengo el menor deseo de autoengañarme. Del mismo modo existe también otra parte sustancial de la sociedad argentina que de maravillosa no tiene nada. Gente retorcida y envidiosa a la que nada le alcanza, tan insegura que necesita hundir a otros para sentirse más. Puesto de otro modo, gente que carece de conciencia de clase, que siempre quiso ser lo que no es y se contenta con mantener una fachada de prosperidad aunque su cuenta bancaria llore sangre. En su autobiografía, me acuerdo, el indio lo graficaba de este modo: gente que es capaz de comer salchicha todo el mes con tal de garpar la cuota del auto que sugiere que es dueña de un estatus que está por encima de sus posibilidades. ¿Creo en esto que acabo de decir? Sí, creo. Es lo que me sugiere la experiencia acumulada y lo que sigo percibiendo. En el medio, por supuesto, está una infinita gradación de grises en la que estamos muchos de nosotros, que a veces podemos tener maravillosas actitudes y otras veces parecemos perfectamente ciegos, sordos y mudos. Por un lado, habría que decir que esta dinámica entre estos dos grandes sectores existe al menos desde el 45. Una cinchada que a partir de entonces dejó de ser tan solo social para adquirir características políticas, definidamente políticas. Pero por el otro lado, también es necesario observar que más allá del predecible, del natural tira y afloje histórico, existen momentos de ese mismo tira y afloje histórico en los cuales la tensión entre sectores se vuelve extrema y ya no existe yin-yang, ya no existe equilibrio relativo entre opuestos, sino tan solo violencia. Tiempos en los cuales uno solo de los competidores, que siempre tiende a estar del mismo lado,
dicho sea de paso, deja de tirar la soga y pretende zanjar la cuestión con un tiro a quemarropa. Por eso creo que es importante asumir y que hagamos carne lo siguiente. Así como la dictadura del 76 no fue una más entre las dictaduras, el de Milei no es un gobierno más entre los gobiernos entreguistas de las últimas décadas. El régimen de los 70 quiso ser la solución final al peronismo que significaba populismo de izquierda, quiso poner en práctica un plan de eugenesia criminal que diezmase definitivamente la resistencia a los designios de los Estados Unidos y la complicidad virreinal de los poderosos locales. Ante esa tierra arrasada, debía resultar sencillo arrear al pueblo de regreso al corral de la servidumbre / mansedumbre en la que había existido hasta el 45. El régimen actual parece haber convencido a sus socios de hoy, muchos de ellos de membresía condicionada a resultados inmediatos y por ende provisoria, de que obtendría lo que la dictadura no logró haciendo gala de una violencia igualmente desmedida, pero apuntada en otra dirección. En lugar de la literalidad de practicar la violencia mediante los objetos diseñados a tal efecto, palos, armas de fuego, bombas, Milei y sus ejecutores están demoliendo el funcionamiento del país y en consecuencia nuestra tradicional forma de vida a través de la violencia económica. Por eso bombardean todos los medios de subsistencia a su alcance. Industrias, pymes, empleo público, comercios, la producción artística, las editoriales, mientras desactivan a quienes deberían ser los primeros en defendernos, por ejemplo, gobernadores, por ejemplo, líderes sindicales, corrompiéndolos con monedas. Una vez que, dependiendo de los sueldos más bajos del mundo y con puestos de trabajo escasísimos, nos veamos reducidos a condiciones de mera subsistencia, ¿de qué tiempo y energía dispondríamos para dedicar a la resistencia si lo que está en juego a diario es la posibilidad de comer o no? Lo más diabólico de todo esto es que Milei anunció estas intenciones a los cuatro vientos. Cuando dijo a los gritos en plena reunión de gabinete, los voy a dejar sin guita, los voy a fundir a todos, no estaba refiriéndose tan solo a los gobernadores. Hablaba del grueso de los argentinos, a quienes no nos quedará otra cuando estemos fundidos del todo que doblar el lomo y trabajar por el mango que nos tiren, en la vana esperanza de que al cabo de décadas nuestras deudas se achiquen y podamos legarle a nuestros hijos algo que se parezca más a un futuro que a una soga con un nudo corredizo. En una sociedad que parece haber naturalizado que no existe más Dios que el dinero, aquel que carece de guita es un réprobo, un indigno que no merece otro destino que el de vivir engrillado. De las múltiples causas que confluyeron en la elección de un gobierno que avisó que venía a hacerte mierda y que está cumpliendo, quiero mencionar dos. Una es estructural, algo que en sí mismo no podemos cambiar. Las redes sociales desmovilizan. Por supuesto que también informan y alertan y alientan ciertas discusiones,
En lo que hace a los modos de vida contemporáneos, convencen a sus usuarios de que participar activamente en las redes equivale a participar activamente en la vida pública. Y no es así. RT no suple marcha. TikTok no equivale a corte de calle. Hilo de tweets no es sinónimo de responsabilidad ciudadana. Pero el común de la gente no lo entiende todavía. Se convenció de que cliqueando mucho cumple con su deber, que así completa su cuota de buenas acciones del día. Lamento decepcionarlos. Al vivir en las redes no hacemos mucho más que alimentar la nube, trabajar para ella, lanzar efímeros globitos de helio digital mientras la realidad se nos caga de risa, perfectamente impune. La otra razón que quería pasar en limpio es una anomalía social que a mi juicio no puede durar mucho. Hasta Macri, el sector social que respondía al deseo tradicional de no regalarle a los negros ninguna moneda de la que pudiesen disfrutar ellos, sector que incluía desde Mañeto hasta el más pelagatos de nuestros clasemedieros, respondía a una lógica que uno podía no compartir, pero resistía el análisis científico. Menos guita para la negrada, más para mí. Y así solía ser en casi todos los gobiernos neoliberales. Las clases populares eran esquilmadas y algún manguito extra derramaba sobre la clase media, chocha además porque se le permitía importar espejitos de colores. Pero con Milei esa lógica ya no se aplica. La clase media también está siendo desangrada brutalmente, al punto de que en millones de casos ya no puede reivindicarse como tal, ni siquiera en la fachada, y que en algunos otros está siendo expulsada del paraíso de casi todo consumo para empezar a habitar una nueva edad de piedra. Mucha de esa gente bancó este proceso y lo banca todavía en los hechos, desde que soporta esa paliza sin protestar. Pronto no le va a quedar más opción que aceptar que, de prolongarse este régimen con Milei o sin él, su único destino va a ser la miseria o el delito. Entre esa gente que se volvió adicta al odio y al prejuicio y que dejó que esa adicción le cagara la vida, quizás existan quienes reaccionen y acepten tratarse, meterse en algún programa estilo 12 pasos que le permitan mantenerse sobria y reconocerse nuevamente en el espejo democrático. De ser así, algunos de estos miembros de la OA, Odiadores Anónimos, podrían sumar su número a la parte maravillosa de nuestra sociedad y restársela a la parte de mierda. En las circunstancias actuales, ¿merecemos que este régimen implosione a cuenta de las aberraciones en que incurre? Porque estamos a 5 minutos de que la economía argentina se convierta en un nicho más en la chacarita y que nos descubramos tan solo a una elección anticipada de un gobierno más amable. Sin dudas nos vendría bien, pero no sería por mérito nuestro, como no lo fue la democracia en el 83, ni lo fue Néstor en el 2003. Por eso mismo, si queremos que dentro de 20 años no vuelva a ocurrir otra de nuestras calamidades recurrentes, deberíamos ganarnos el precio de la felicidad en vez de seguir apostando a la lotería. Y para eso habría que asumir claramente nuestra responsabilidad como argentinos, como ciudadanos, como seres humanos, y resistir a conciencia diariamente y por todos los medios pacíficos a nuestro alcance
a este gobierno que, a pesar de su legitimidad de origen, demuestra constantemente lo que es: un régimen anti-argentino, antidemocrático y antipueblo. En esto estoy de acuerdo con la Susan Sontag, que decía: la posibilidad de que tus actos de resistencia no logren detener la injusticia no te exime de actuar en defensa sincera y reflexiva de los mejores intereses de tu comunidad. Y si lo que se preguntan es ¿cómo resistir?, me remitiré a una cita de otra escritora a la que admiro, Ursula K. Le Guin. La resistencia y el cambio comienzan a menudo en el arte, y más a menudo aún en nuestro arte, el arte de las palabras. Es un buen lugar para comenzar, ¿o no? Las palabras. Empecemos a decir las palabras que llevamos calentando en el buche desde hace meses. Y la primera, me parece, debería ser un verbo, porque los verbos indican acción. Y ese verbo debería ser, sin duda alguna, resistir. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Bang aquí en la Radio de las Madres, en la radio de EVE, en Somos Radio. Esta noche, como habitualmente, vamos a tener la columna de los amigos Diego Tomasi y Augusto Constanzo, y en minutitos nada más la vamos a tener sentada aquí a la escritora Virginia Feynman y vamos a conversar un rato con ella. Pero ahora escuchemos un poquito de música, escuchemos a Diego y después charlamos con Virginia. Dale. Si es que podés. Parece que no, parece que estamos con un tema técnico. Lástima que no trajiste la guitarra, Bruce, digo, si no hacíamos música en vivo, hacíamos este número vivo como se hacía en los cines de antes. Pero bueno, digo, yo pensaba que la temperatura que estaba levantando era simplemente porque aquí en el estudio hace mucho calor, pero no, supongo que hablar de determinadas cosas hace que uno levante temperatura. Pero bueno, ahora sí podemos escuchar música. Dale. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones.
notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sino lo que nos resuena adentro. En Big Bang, Diego Tomasi oye voces, pero no está loco. Esta es la voz de Julio Cortázar. Esta grabación va a ser un poco al uso nostro, porque hay que ver la de botones que tiene este aparato. Hace 2 días que lo ensayo y todavía me equivoco. Hay que volver a empezar y en algún momento tendré que encontrar el camino. A lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos en el tiempo. Y este es el sonido de la voz de Cortázar cuando lee el comienzo de su cuento Torito. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Anda, anda, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Así suena la voz del escritor argentino Julio Florencio Cortázar cuando habla sobre los autores que le cambiaron la vida en su juventud. En mi caso, y eso provoca siempre una sonrisa en los que me entrevistan y en algunos críticos, las 2 influencias capitales en mi infancia y en mi adolescencia fueron Edgar Allan Poe y Julio Verne. Ahora, el caso de Julio Verne es distinto porque no se puede calificar a Julio Verne como un escritor de literatura fantástica, aunque a veces entra en ese terreno. No, es otra clase de apertura, pero justamente Julio Verne me tocó a mí profundamente porque él me daba por la vía de la lectura justamente todo ese contexto de maravillosa riqueza planetaria, los grandes viajes de sus héroes, todas sus aventuras en países, en mares, que no teníamos allí en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que no se distinguía demasiado por la posibilidad imaginativa que pudiera darle a un joven escritor. Y esta es la voz de Julio Cortázar cuando se reúne con la voz del Tata Cedrón. En Pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a 1, de a 2, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien. Y vamos a inclinarnos ante el difunto escoltados por algún pariente cercano. Una o 2 horas después, toda la familia está en la casa mortuoria. Aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros.
Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departe en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el zaguán. De cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble. Después con hipos y jadeos. Y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azahar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube.
activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Temporada de lluvia emocional. Como les anticipaba, estamos aquí con Virginia Feynman, escritora argentina, que me había mandado, bueno, este es su libro más reciente, para que estés más cómoda, una colección de relatos, que me le decía, voy por la mitad, digo, pero con gusto. Y ella además tuvo la gentileza de traerme los dos anteriores, toda clase de cosas posibles y el personas que quizás conozcan. Virginia, muchísimas gracias. Hola Marcelo, gracias a vos por invitar. Los regalos, por venir a estas horas de la noche. No, es una alegría, muy mágico también venir y estar acá como solos a la madrugada. Qué linda película esa. Sí, hermosa. En general, yo trato de evitar relacionar a la gente a la que uno entrevista, digo, con parientes más o menos reconocidos. No, porque, no hace falta. Porque es medio, qué sé yo, ¿viste? Bueno, siempre me le sacan la bandera, pero me da la sensación de que en este caso, digo, para vos no es una carga, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, sí. Por mi papá. Por tu papá, por Feynman el Bueno. El Bueno, qué lindo apodo, ¿no? Más allá de que sea en contraste con, pero que alguien le digan el Bueno. Pasa, digo, por eso también con artistas maravillosos como Daniel Santoro, que hay que aclarar. Daniel que hay Santoro un bueno, totalmente. Está el otro Daniel Santoro. Sí, y hay un par más, están los Rosichner. Sí, ahí por eso, el bueno era el padre. Ahí es más trágico. Sí, ahí es más trágico, pobre. Pero bueno. Acá es un primo segundo solamente. Vos sos de la dinastía de los Feynman buenos. Sí. Virginia, ¿cómo fue? Digo, lo pregunto desde mi experiencia totalmente, o por lo menos parcialmente distinta, crecer en un ambiente donde se respiraba arte y filosofía y literatura. Y seguramente muy enriquecedor. Yo sentía mucha avidez por el mundo de mi papá. Era un mundo que recibía medias porque él se separó de mi mamá cuando éramos muy chicas. Entonces si bien mi mamá es una licenciada en letras, bueno, fue más ama de casa también en esa época, ¿no? Y mi viejo vivía con tanto entusiasmo la música, el cine, la literatura, todas las narrativas, que los fines de semana nos pasaba a buscar, a mi hermana Verónica y a mí. Y como supongo que tampoco sabría muy bien qué hacer con dos nenas de 6 y 8, su idea era llevarnos a vivir todo eso y a comer, porque le encantaba comer. Entonces eran los restaurantes, el circo de Moscú, las películas que no entendía, que nos superaban, ¿no? Ir a ver el acorazado Potemkin al Cosmos a los 10 años y esas cosas que... Pero a la vez que había cierta exigencia en eso, también había mucho estímulo, sí. ¿Y eso era algo que vos percibías que marcaba una diferencia con tu entorno, digamos, con tus compañeras y compañeros? Digo, ¿había alguna diferencia perceptible para vos o simplemente era tan natural como respirar? Sí, la verdad es que había muchas diferencias ya en sí, que mis viejos estuvieran separados, éramos las únicas. En 1980, las únicas que nuestro papá tenía novia, ¿viste? Eso era como que solo los padres viudos tenían otra mujer, entonces todo ese mundo ya éramos distintas. Y en las referencias culturales no me acuerdo que marcaran una diferencia. También fuimos a la escuela pública en un momento en el que habría otros hijos e hijas de intelectuales o de gente con motivaciones culturales, ¿no?
Me contabas recién fuera de micrófono y me gustaba para compartirlo con la gente, que recordabas que tu hijo había hecho un programa en esta radio. Sí, yo lo venía a buscar bastante seguido. Después nos íbamos a comer, como siempre, con mi hermana, que también le encanta comer. Y me contabas también la adición gráfica que sumó tu padre. Es muy tierno, aparte, es un erotismo súper tierno, pero ¿no? por eso, contalo, porque me pareció muy bonito. No, porque parece que los operadores del estudio donde él hacía su programa en ese momento, acá en Radio Madre, colgaban pósters de Wanda Nara, de modelos y así chicas voluptuosas de ese momento, y él decía, no, yo les voy a enseñar el verdadero erotismo, y trajo un póster grande, una reproducción de Marta Argerich con 19 años, que era su pianista. Que era bellísima. Era bellísima, bellísima, y a él lo volvía loco. La boquita, viste, el gesto así arrogante y orgulloso y tan bella, y era una foto en blanco y negro grandísima, y decía, aprendan, esto es erotismo, esto es belleza, y lo querían, los operadores lo querían. ¿Y tu vocación, cómo surgió? ¿Ya era clara desde el principio? Sí, a mí me convocaban mucho estas distintas vertientes de papá, que un poco como también charlábamos fuera del aire, siento que tenés vos, Marza, que nos gusta tanto leerte en el cohete y con toda la carrera que venís haciendo, como de personas que pueden conciliar o despertar intereses muy, muy diversos, abrirte el mundo del cine, de la música, de la literatura, del periodismo, de la política. Entonces, conciliar todo eso, él lo hacía con mucha potencia, y yo de chiquita quería ser entonces pianista, ¿no? Porque papá le encantaba Gershwin y se dirigía la Rhapsody in Blue, la dirigía, ponía el disco y la dirigía solo, y a nosotras nos encantaba y nos divertía. Y bueno, empecé un poquito con el piano y no prosperó, no me gustaba, dejé. Después quise estudiar cine, hice un año en la Escuela Superior de Cinematografía en ese momento, y tampoco por ahí iba lo mío. Y después quería escribir, pero ahí quizás estaba un poquito más acomplejada, y entonces estudié periodismo como para entrarle por ese lado. ¿Un vaso de agua? Sí. Bru, ¿le traes un vaso Hace calor. A ver, y ya que estamos en casa, pregunto, Mariano, ¿conviene que Virginia se cambie de silla, por el tema de la cámara? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, seguimos por ahí. Radio con cámara. Perdón, yo pensé que si te lo decía bajito no se iba a notar lo del vaso de agua. Pero bueno, tu cámara está allá, así que prestale atención, porque bien. Esto es radio y algo más. Sí, radio y algo más, como todo ahora, como pasa en las redes también que contabas, ¿no? Hay que mostrarse. ¿Y cuándo te sobrepusiste a la sombra? Claro, la sombra de Heidegger, claro. Sí. No, es que es verdad, ¿viste? Es difícil a lo mejor, no solo porque él era alguien muy, muy reconocido y muy potente, sino porque nunca terminé de entender si realmente quería, por un lado tenía mucha exigencia él con nosotras, pero cuando hicimos nuestros primeros pasos en direcciones, parecía, yo a los 29 años publiqué una nota, trabajaba en Página 12 y me publicaron una nota en la contratapa. Y fue medio rara en ese momento la reacción de él. Él estaba muy acostumbrado, a ser el genio de la familia. Y a veces las reacciones de los padres con algunos logros de los hijos, y los padres son muy así, muy autocentrados y muy pueden ser medio confusas. Entonces no terminé de entender, me pareció que no le gustaba, me acobardé de nuevo, yo qué sé. Y necesité empezar a crear en un espacio en el que él no tuviera nada que ver, o sea, donde no llegara su mirada y donde no llegara su juicio o una inhibición para mí. Y si bien yo acuerdo en la calificación o en la demonización que vos haces de las redes, yo detesto las redes, pero el Facebook, que dentro de todo era una red más humana, ¿no? Me permitió a mí un espacio donde, sin darme cuenta, empecé a producir textos muy cortos que circulaban con mucha velocidad, que ahora entiendo que eran microrrelatos, y que, bueno, primero llamaron la atención de narradores orales,
se adaptaban para radio, los hacía gente en ejercicios de teatro, me las pedían, y finalmente de las editoriales. Entonces, medio sin querer, empecé a escribir ahí en las redes y terminaron siendo estos 2 libros. Este nuevo, para que estés más cómoda, digo, también son relatos. Yo creo que la del cuento debe ser la forma que más respeto, me inspira, porque es en todo caso la que más me cuesta. Sí, yo... Sos novelista, claro. Sí. Timerman me decía cuando era chico que yo tenía incontinencia tipográfica. Claro, es que tenés que ser... yo todo lo contrario, no podría... Estoy tratando de escribir una novela ahora y es como que digo, ¿cómo avanzo si ya está? Pero bueno, le tengo muchísimo respeto, digo, porque me parece verdaderamente difícil. Claro. Y sí, como que tenés que tener una cabeza particular, y bueno, admiro a innumerables cuentistas. Bueno, hace un rato lo escuchábamos a Cortázar, qué sé yo, pienso en Lorry Moore también. Sí, Carver, me parecen, sí. Claro. Digo, ¿cómo surgen las ideas? ¿Cuáles son los detonadores? O ¿cómo identificás detonadores de lo que podés decir, esto puede ser un cuento? Sí, todavía muy pegadas a mi propia experiencia, estos primeros que no son cuentos, o sea, obedecen a las reglas del cuento porque son concisos, porque tienen su remate, porque tienen su curva que sube y baja y ahí terminó, pero son micro, ¿no? Acá la protagonista era yo directamente, era una autoficción que el formato Facebook facilitó y que, como abarcó periodos de 2 años, finalmente tiene una curva mayor. Este primero expresa toda la felicidad y la exaltación de esos años, por ejemplo, del 2010, crónicas de haber ido a la plaza, de que a mi librería le fuera bien, y su derrumbe, ¿no? A la par que se derrumba un matrimonio, se derrumba un país en 2015. Y banderas que no, al principio la protagonista narradora va a comprar con los precios cuidados y los vigila y los monitorea con su celular, y hay toda una... Aparte trabajaba en la ex-ESMA, entonces también el trabajo en derechos humanos. Ahí básicamente algo que tocara mi sensibilidad durante el día, y después ver cómo rodearlo y adornarlo de elementos que lo hicieran más, menos dramático, y muy intuitivamente armarle una curva en ese sentido. Y con estos... a ver, yo qué sé. Por ejemplo, hay uno, el primero, ¿no? Que a veces uno después se olvida. Sí, que te olvidas. Hay una frase que me contaron, una situación un poco rara, que a una señora muy anciana le habían encontrado en su... Sí. En un análisis de orina en un geriátrico habían encontrado esperma. Entonces, eso que a mí me resultó gráfico directamente, ¿no? Como no podía dejar de pensar en esperma en la orina, esperma en la orina. Bueno, a partir de ahí es pensar qué pasaba con esa anciana, qué podía estar sintiendo ella, y algo que intenté laburar en todos es que haya algún tipo de abuso y de ver cómo lo encubría. Entonces ella lo encubre diciendo que está embarazada. Bueno, todo eso ya es parte de una fantasía, pero ese nació puntualmente así. El otro, que es una nena que le ve a un cuadro clásico que existe, que es un cuadro de Franz Marc, le ve un órgano sexual prominente a ese caballito. Pija. Sí, le ve una pija. Esa es la palabra que dice. No, es que está bueno que la digas, porque justamente el gancho del cuento, o de alguna manera la gracia, era que por qué una nena... tendría manejo de una palabra tan adulta, y que ella lo dijera implicaba que alguien se lo dijo, y ese que alguien se lo dijo implicaba el paso de un adulto por su cuerpo, ¿no? Entonces, que ella pudiera decir pija es como la clave, apenas el iceberg, la puntita del abuso. Ahí yo estaba tirada, hacía 35 grados, estaba tirada en la casa de mi cuñada y vi ese cuadro, que invito a tus oyentes y oyentas a que lo busquen, y realmente para mí ahí se ve un órgano sexual desproporcionado. Después busqué a ver si esto era algo así, alguien lo había dicho, yo que sí, no es así, entonces debo haber sido yo solamente, pero bueno. Vos ves eso y después decís, quiero trabajar el tema del abuso. Bueno, a lo mejor que lo vea una nena pequeña indica cierta alarma para esa familia, ¿no? Y así surgió.
¿Y por qué sentiste que ese podía ser un hilo conductor de los cuentos? Hace mucho que trabajo el tema, unos años, desde que, primero porque es parte de mi vivencia personal, que de chica sufrí como tantas y tantos, el avance, digamos, de un adulto sobre mis ilusiones, sobre mi enamoramiento, sobre mi sexualidad incipiente, que era, un tío. Y primero no lo recordaba, y después lo recordé, y después lo escribí. Y eso, es un proceso muy sanador. Y creo que tuvo mucho que ver en eso haber leído también, ¿no? Como a veces leyendo entendemos algo de nuestro mundo o nos sentimos habilitados a contar algunas cosas. Hay un cuento que para mí fue fundante, que es El pecado mortal, de Silvina Ocampo, donde ella narra también, y es autobiográfico, cómo el criado de la familia se le acercó de esta manera que a ella después la hace comulgar en estado de pecado mortal, ¿no? Es una joya ese cuento. Y me convertí un poco en alguien que escribía sobre abuso y coleccionaba cuentos de otros y otras escritoras sobre abuso. Y terminé dando un taller que se llama Narrar lo imperdonable en la Universidad Nacional de Rosario. Y en la primera edición, que era un taller pensado como extensión para 10, 15 personas, se anotaron 151 personas. Entonces ahí también vi que de algún modo era una necesidad, un servicio. Digo, uno no cree que la literatura tenga que tener una misión, pero de algún modo la estaba teniendo, y por qué no podíamos dársela también, ¿no? Acá sí me tuve que cuidar mucho de no caer en una corrección política, en una denuncia, en un panfleto. Está perfectamente balanceado. Claro, de hecho no se resuelve, es un conflicto que tampoco se condena, porque me gustó trabajar voces que no fueran del todo conscientes de lo que les estaba sucediendo, para que fuera quien lee el que decodifica eso como abuso. Las narradoras, los narradores, esta anciana o una nena que lo único que dice también es que va a tener un bebé con la empleada doméstica, o que dice que tiene novio, que es su novio, y nosotros vemos que es un hombre de 42 años con una de 16, pero para ella es su novio. O una madre con su bebé incluso, La madre con su bebé, que lo que dice es que lo ama, no dice, estaba tan exaltada por por el amor hacia su bebé que terminó lastimándolo. No, ella dice que lo ama. Entonces quien completa es quien lee, y trabajar así yo creo que genera mucho más impacto que poner todo al frente, ¿no? O explicar. Vos decías recién que está claro que la literatura per se no tiene por qué cumplir una función social expresa o predeterminada. Para eso hay otras formas de trabajar los temas sociales, políticos y económicos. Pero también sabemos que cumple un rol distinto, pero fundamental, en el sentido de algo que también comentábamos mientras lo escuchábamos a Diego Tomasi hace un rato, de que ayuda a metabolizar la experiencia de otra manera, ¿no? Después está lo que significa racionalizar y tratar determinadas cosas, pero a través del arte implica de alguna manera casi un laboratorio hipotético en el cual uno puede proyectar determinadas cosas y animarse a pensar y a sentir cuestiones que de otra manera quizás no logra ser conscientes, ¿no? Y de alguna manera lo sentimos más que nunca, o lo valoramos más que nunca en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, en el cual el ataque, sobre todas las expresiones concretas de cultura es tan tremendo, ¿no? Y al mismo tiempo tan perverso, tan sorete, en el sentido de que ni siquiera tienen la decencia de explicar por qué atacan la cultura, ¿no? Utilizan la excusa de la guita y del dinero, y que se podría utilizar para otra cosa, cuando en realidad
lo que quieren es que cada vez haya menos piezas culturales u obras que ayuden a pensar mejor o a sensibilizar sobre determinadas cuestiones, ¿no? Sí, llama la atención que sea tan puntual el ataque al cine, al teatro, a la Biblioteca Nacional donde yo trabajo. En particular tenemos 120 despedidos y probablemente más en esta nueva caída de contratos, porque tampoco podemos decir que nos despiden, ¿viste? Ni siquiera, simplemente son contratos que van cayendo. Yo creo que no sé qué nivel de organización puede tener, no sé, alguien como Milei mismo, pero que el aparato que está detrás es que se parece demasiado al de la dictadura y que tuvo esa idea de reorganizar la sociedad, ¿no? Atacando sectores muy puntuales. Es imposible que esto se justifique en un ahorro, que incluso la ciencia es un porcentaje tan mínimo del PBI que no... me parece que lo que es el genocidio, te lo digo porque mi marido, que es un estudioso del genocidio, siempre él me explica que acá en la Argentina no es un genocidio étnico ni racial, pero de todas maneras cabe condenar a la dictadura como genocidio porque sucedió uno de los puntos de la convención que dice la destrucción parcial o total del actor nacional. O sea, hay un perfil del país que con esas desapariciones puntuales se reorganiza. Fue muy eficaz y muy preciso el nombre que se dio a sí mismo al proceso, ¿no? Proceso de reorganización nacional, de modo que sin esos, con esos 30.000 teníamos otro país. Esa es medio la intención y me parece que se está reperfilando de una manera también bastante pensada, ¿no? ¿Estás trabajando en textos nuevos o todavía estás en la etapa que uno está tratando de deshacerse de la obra terminada? Estoy confundida porque había empezado una novela y, como te digo, me cuesta mucho, soy muy intuitiva del cuento. Lo que pasa es que hay historias que de pronto exceden no sé, esta es una vivencia también. Yo para vivir, como hay que tener 10 trabajos, de la literatura no se vive, de la Biblioteca Nacional no se vive tampoco, y tengo un departamento muy pequeño que alquilo a turistas, como esta modalidad Airbnb, y ahí me encontré con un universo que no conocía, con cuestiones muy divertidas, como mi vecina le da al departamento un uso de escort, de webcam, y yo lo alquilo a turistas y a veces tengo mucho miedo de que se nos mezcle la gente que viene, los golpeen las puertas equivocadas. Exacto. Y bueno, y el club de anfitriones acá, y no sé, hay muchas. Entonces era un trabajo de campo muy grande y dije, no voy a armar una novela con esto, pero bueno, me doy cuenta de que es muy costoso, no sé, tendría que preguntarte a vos cómo haces. Es una cosa diaria, ¿viste? Es una piedrita cada día, digo, y en un momento de repente decís, uy, ya casi estoy. Armó, claro. Es así que es paciencia ante todo. Virginia, gracias. Muchísimas gracias. Les recomiendo a todos ustedes, muy específicamente el para que estés más cómoda, que es el que estoy leyendo, digo, porque los cuentos están muy bien, porque la prosa es elegante en el mejor sentido, digo, hay pocas cosas más difíciles que escribir sencillo con elegancia, ¿no? O sea, como una elegancia que no llama la atención sobre sí misma. Digo, la verdad que es un placer leerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Y bueno, espero que nos volvamos a cruzar. No solo por invitarme, sino por todo lo que haces por aclararnos este momento tan oscuro. Estoy tratando de aclarármelo a mí. En todo caso, pero... No estamos en esa, gracias. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Ya volvemos. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Big Bang, el perfume de la tempestad. No hay peor ciego que el que no quiere oír. En Big Bang, Augusto Constanzo nos enseña a ver por radio. Buenas noches, Big Baneras y Big Baneros, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy particular porque estrictamente no se encuentra dentro del universo del arte, pero sí hace arte. Y vamos a rendir homenaje, habiendo pasado unos días de la obtención de la segunda Copa América por parte de este grupo de jugadores. Vamos a hablar precisamente del caso de Nicolás Tagliafico, este jugador oriundo de zona sur, que comenzó en Banfield, si mal no recuerdo, que al día de hoy tiene 31 años, o sea, lo está dando justamente todo en el mejor momento de la edad del futbolista, entre los 20 y pico y los 30, que me parece que es la madurez justa para desarrollar este juego en cuerpo y mente. Pero precisamente de la mente de él vamos a hablar porque es un extraordinario dibujante. Ya hace desde Qatar, que sube material en su Instagram, dibujos que yo había perdido un poco el rastro y para hacer esta columna volví a ver y hasta encontré una evolución en su trabajo. Así que imagínense lo genial que puede llegar a ser. Él habla en términos de que el dibujo le sirve para relajar, pero tiene extraordinaria técnica. Por lo pronto lo que vi fueron reproducciones de personajes que tienen que ver con el mundo del anime y el manga, pero luego empecé a ver también ya retratos de sus compañeros de selección. Por ejemplo, hay un retrato de Di María hecho en función de homenajearlo con respecto a su retiro de la selección, y ya empieza a tener estilo. Y no estamos hablando de algo menor a los 30 años, digamos. En estos tiempos donde todo parece pedirse con rapidez, que es lo que siempre hablo con los chicos cuando me muestran sus trabajos, a mí, digamos, el ejemplo que yo pongo, y es el que conozco, es mi caso, y que yo tardé 30 años en desarrollar un estilo. Entonces, me alegra y me sorprende y me parece genial, y me hace acordar también a un proyecto en el cual, por suerte, fui parte desde sus comienzos, de Pelota de Papel, por ejemplo, que yo no sé si lo conocen. Ya son 4 libros editados por Editorial Planeta que fueron propulsados inicialmente por algunos futbolistas y periodistas para estimular, en este caso, la escritura de cuentos. Eran libros de cuentos escritos por futbolistas. La mayoría tenían que ver con el fútbol, claro, porque es su ecosistema, y era lógico, como también le pasa a Nicolás Tagliafico. Entonces, además de demostrar que muchos de los futbolistas podían escribir, y muy bien, previamente obviamente estaban siendo seguidos por un tutor, el que termina siendo su prologuista. La estructura de los libros era un cuento del futbolista, el prólogo escrito por el periodista y o escritor que lo haya acompañado en el proceso, y un ilustrador. Entonces, tengo el recuerdo, cuando comenzó no pensábamos llegar ni a 11, y terminaron saliendo ya 4 libros de casi, te diría, 20 cuentos
por libro o más. Entonces, y hay uno pendiente hermoso dedicado a Diego Armando Maradona y otro a Lionel Messi, que sería el cierre de la colección. Pero volviendo a Tagliafico y a ese estímulo, me parece fascinante cuando pueden explorar estas otras disciplinas y además lo hacen con certeza. Y la verdad que los invito a recorrer sus redes y ahí podrán ver el trabajo que este jugador de fútbol está comenzando a hacer. Porque no nos olvidemos de eso. Cuando el futbolista también empieza a apagarse, la posibilidad de que un artista se encienda, me parece que es la manera más extraordinaria de hacer una mutación. Así que les mando un gran abrazo, espero estén muy bien y buen fin de semana. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Cierto.
Y se nos está acabando este programa, este Big Bang. Momento de agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, a Bruno y a Flavia en la producción, a Carlos Di Mare y Gabriela Gugliaro en la operación, a Mariano Gentile en el streaming, a Pocho Monasterio en las redes, a los queridos Diego Tomás y Augusto Costanzo, por las maravillas que nos aportan cada semana. Muy particularmente le quería agradecer a la increíble fotógrafa Adriana Lestido, un verdadero monstruo de la fotografía argentina, cuyas imágenes usamos, para aquellos que siguieron el programa por streaming, para el texto, ¿no? Porque buscaba, la verdad que pensaba, cómo ilustrar de algún modo aquello que estaba hablando, y todo me parecía, todas las imágenes en las que pensaba me sonaban redundantes. Ahí estamos viendo algunas, y me acordé de este libro de Adriana que se llama Antártida Negra, que es un libro de fotos en blanco y negro sobre nuestra Antártida, un libro que hace muy poquitos años editó Adriana aquí, y que tuvo la gentileza de enviarme un ejemplar y enviar un ejemplar para el Indio. Y creo que lo tenía en la cabeza precisamente porque vi que el Indio todavía lo tenía ahí en la mesita que tiene en el medio del living, donde tiene los libros que conserva más a mano. Y me pareció que de repente esos paisajes de un vacío perfecto podían ser una mejor representación de lo que estaba tratando de decir, que simplemente utilizar, qué sé yo, imágenes de los Estados Unidos durante el crack del 29, imágenes de nuestros propios sufrimientos sociales. Pero bueno, nada, eso. Un abrazo y un agradecimiento a Adriana Lestido, que sin saberlo nos prestó sus maravillosas imágenes para poner el streaming de este programa en otro nivel. Y agradecerles también a todos y todas ustedes que están del otro lado. Agradecerle a Virginia Feynman, por cierto, a quien no conocía personalmente, y verdaderamente es una persona muy, muy cálida y muy agradable. Supongo que se habrá percibido. Me encantó conocerla y me encanta estar leyéndola. Decía, no lo voy a olvidar, agradecerles a todos y todas ustedes que están del otro lado, comunicándose de una forma u otra a través del chat del streaming en YouTube, de Twitter, del chat de Telegram, de acá del WhatsApp de la radio. Muchísimas gracias. En general a veces se me complica porque intento estar en todos los lados al mismo tiempo, y no soy un pulpo aún, pero nada, agradezco mucho la presencia y los comentarios, y las ideas y las observaciones, porque nada, le demuestran a uno que hay alguien del otro lado, y que hay alguien que piensa y que siente y que propone, y que se moviliza, y por eso me moviliza también. Abrazo enorme para todos y todas ustedes. Los queremos mucho. Que sueñen en colores. Chao.